Ajá, Gabriel Vera de este lado. Parte número 2 de lo que son los métodos de separación de mezclas. Me había quedado en cromatografía, expliqué lo que es la exclusión molecular con Cefadex. Me faltó explicar otro tipo de cromatografía de afinidad conocida como fase reversa. Esta sílica, la sílica de la que les hablaba, la sílica gelosílica, que es un dióxido de silicio ultra puro, se funcionaliza con cadenas de carbonos de, por ejemplo, C18, C20 o algún otro, C18 típicamente, o C8 un poco más pequeño, para que en vez de que la sílica sea de carácter ácido bipolar, sea de carácter ahora neutro y apolar. Y entonces ahora las moléculas no polares son las que son más afines a esta fase reversa y las moléculas polares son las que son menos afines. En el caso de la cromatografía de afinidad con sílica normal o con alúmina normal, mientras más polar sea una molécula, más afín es a la matriz, ¿ok? Por lo que va a ser más difícil separarla o va a correr más lento en esta matriz. ¿Okay? En una fase reversa es al revés, las moléculas no polares son las que más interactúan con la matriz, las que van a bajar más lento, ¿okay? Y las que son más polares son las que bajarán más rápido porque interactúan menos. ¿Okay? Al final del día por ahí dicen que lo igual disuelve lo igual y las cosas similares interactúan con las cosas similares en términos de energías de interacción entre moléculas. ¿Ok? Esta fase reversa se suele utilizar cuando, por ejemplo, tenemos moléculas que sean susceptibles a algún disolvente, o por ejemplo, a mí me llegó a pasar experimentalmente cuando trabajaba como químico experimental, que teníamos moléculas que eran tan polares que se amarraban tal cual al punto de aplicación y no bajaban. Y no importaba qué disolvente utilizáramos, aunque le pusiéramos algún disolvente básico para neutralizar la sílica y permitir que bajaran, no bajaban esas moléculas. Entonces la fase reversa es la solución, porque entonces serán ellas las primeras que corran y las no polares que separamos con la otra matriz son las últimas en correr. Respecto a la cristalización, esta se basa en un proceso bien interesante, que es la formación de cristales. Un cristal es cualquier cosa que tenga una estructura perfectamente arreglada, con alguna dislocación o algo así, pero perfectamente arreglada. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle al vidrio un cristal. Realmente el vidrio no es un cristal, es un vidrio, porque si nosotros pudiéramos ver sus átomos y moléculas nos daríamos cuenta que todas están dislocadas y movidas. Pero por ejemplo el aluminio que forma el marco de mi pizarrón, o el titanio de algunos relojes, o el oro de las pulseras, esos son cristales y son metales. Todos los metales son cristales, curiosamente. En fin, el proceso de cristalización lo que hace es discriminar por distintos parámetros de red que presenten los cristales. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga un cristal de nitrato de sodio a que tenga un cristal de sulfato de cobre. Dado que tienen aniones y cationes distintos, tendrán tamaños diferentes, tendrán parámetros de red distintos. ¿Okay? Y en el mejor de los casos hasta geometrías distintas, ¿okay? Depende de las distintas redes de Bravais que puedan existir, son 13 redes de Bravais, ahora tridimensionales ahora sí. Entonces, si yo tengo una mezcla de distintos sales o de distintos compuestos que sean propensos a formar cristales y yo la dejo evaporarse, poco a poco me daré cuenta que conforme disminuye el volumen del disolvente y llego a saturación, las moléculas, los iones comenzarán a asociarse y empezarán a formar cristales. Y dados los distintos tamaños o parámetros de red que tienen, comenzarán a repelerse los unos a los otros para poder establecer sus estructuras tridimensionales perfectamente bien organizadas. Es decir, como tienen parámetros diferentes, se repelen porque no encajan muy bien una red con la otra. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera una mezcla de sulfato de cobre con o con nitrato de cobalto, entre muchos otros, y la dejo cristalizar, podría observar con mucha suerte cómo se forman los distintos cristales y se separan entre ellos. No voy a tener muy difícilmente voy a tener a los cationes mezclados en la misma red, porque tienen tamaños distintos y porque es como si estuviera intentando construir una pared con ladrillos chiquitos y con ladrillos muy grandes. Si los mezclo, no puedo construir una pared y mi pared se cae. Lo mismo le ocurre a los cristales. Entonces van a separarse en los ladrillos chiquitos y los ladrillos grandes, de alguna manera un poco burda. Es un proceso que, como se pueden dar cuenta, tiene que ser realizado de manera artesanal, súper lento, porque si yo lo cristalizo muy rápido, corro el riesgo de ocluir impurezas, es decir, impurezas que se encuentren en mi disolución, alguna resina, alguna otra sal que yo no quiera, algún otro compuesto que yo no quiera. Se forma tan rápido el cristal que en el proceso de formación se queda dentro parásitamente un poco de estos contaminantes, y eso pues minimiza el rendimiento que tuvo la cristalización.
Por el caso de la decantación, pues no es otra cosa más que una separación por diferencia de densidades. Imagínense que tengo agua después de trapear. Okay, normalmente si dejo el agua después de trapear que tiene mucho polvo y yo la dejo asentarse un rato, okay, pues por pura gravedad las partículas que no estén disueltas en el agua y o que no estén formando un coloide van a bajar y se van a depositar en el fondo y el agua se va a separar. Okay, esto mismo puede ocurrir con el agua y el aceite, por ejemplo. Y entonces yo lo que hago es con cuidado vierto la fase superior, okay, para separarla de la fase interior, de la fase pues sí, inferior. Respecto a la decantación hay otro proceso homólogo que se puede utilizar los embudos de separación, que es un embudo con su llavecita y lo que puedo tener es una mezcla, por ejemplo, de agua y aceite. Los pongo ahí, los dejo en reposo, se separan y solo abro la llave para poder separar la fase inferior y dejar la fase superior arriba. Y es un proceso muy similar. ¿Okay? Después tengo la destilación. La destilación o también evaporación es para separar cuando aplique. ¿Okay? Es para separar mezclas de dos líquidos, ¿okay? Que tengan diferentes temperaturas de ebullición y que no formen azeótropos. Como por ejemplo la acetona y el agua. La acetona y el agua difícilmente forman un azeótropo. Ahorita les explico qué es un azeótropo. Y tienen diferentes temperaturas de ebullición pues porque tienen diferentes grupos funcionales, diferentes arreglos, diferente química, diferentes interacciones intramoleculares. Entonces si yo tengo una mezcla de acetona con agua y comienzo a calentar, poco a poco la acetona comenzará a desprenderse y dejando al agua si la temperatura es la correcta, ¿ok? Dependiendo del tipo de sistema que ustedes quieren. Si ustedes tienen un sistema, ¿cómo les podré decir? Cuya temperatura de ebullición sea demasiado alta y corre el riesgo de que se incendie o que se descomponga, puedo utilizar una destilación a presión reducida. Lo que hago es todo mi sistema lo uso a vacío, abro una bomba de vacío y acuérdense que la temperatura de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala con la presión atmosférica. Dicho de otra manera, si yo reduzco la presión del sistema, la temperatura de ebullición se abate y entonces en vez de que ebulla a 100 grados Celsius, a lo mejor ebulle a 30, ¿ok? Y de esa manera no necesito calentar tanto para poder separar y destilar, ¿ok? Cosas interesantes. Ahora, respecto a la evaporación, imaginen que ustedes tienen cloruro de sodio disuelto en agua y quieren separar el agua del cloruro de sodio. No cuenta como una destilación porque no es una destilación, es para separar líquidos de líquidos, pero es un proceso similar. Si yo evaporo el agua no arrastra al sólido y el sólido permanecerá y poder recuperar al agua a lo mejor con algún colector después de enfriarlo, etc. Típicamente lo que tengo es mi matraz. El matraz tiene mi contenido, mi mezcla. Esta mezcla se evapora, se va a un condensador por donde está pasando agua fría, el vapor toca lo frío, comienza a condensar y después de un tubo lo que hago es recuperarlo en un colector. Es decir, ahí está goteando el primer disolvente que esté evaporándose. Típicamente usted utiliza un termómetro para medir la temperatura del vapor y cuando yo observo alguna variación en la temperatura del vapor, quiere decir que estoy destilando otra cosa que no es lo que estaba destilando anteriormente, porque todos tienen temperaturas de ebullición característicos. Y ahí es donde entra la formación de los azeótropos. Un azeótropo no es otra cosa más que una mezcla con composición definida que tiene una temperatura de ebullición única. ¿Okay? Que es independiente a la de los compuestos individuales. Por ejemplo, el etanol tiene varios azeótropos, al 70 y al 96%. Y esa es la razón por la cual es caro encontrar etanol al 96% y es más barato encontrar etanol en la farmacia al 70%. Justamente porque empieza a evaporar el agua, o el etanol del agua, ¿okay? Se empieza a concentrar y cuando llego a cierta concentración, los dos se evaporan al mismo tiempo. Y si sigo haciendo una destilación simple, siempre voy a obtener la misma concentración, 70% o 96% o algún otro azeótropo que se me esté pasando. Y la manera en la que se puede vadear este problema es utilizando una destilación fraccionada. En una destilación fraccionada se utiliza una columna Vigreux. Una columna Vigreux no es otra cosa más que una columna donde dentro tiene un arreglo típicamente en hélice de pequeños palitos de vidrio donde ocurren equilibrios o de algún otro material, de preferencia inerte, donde ocurren equilibrios de fase. Por ejemplo, el vapor empieza a ascender, llega al primer palito, ¿ok? Es una columna llena de esos palitos gigantescos, como si estuviera jugando a palillos chinos, ¿ok? Hacen su equilibrio,
¿ok? Y aquel que tenga la temperatura suficiente como para continuar siendo vapor, continúa siendo vapor, y el que no se condensa. Y ese equilibrio se repite y se repite y se repite y se repite hasta poder mejorar la purificación, hasta que naturalmente se llega a un límite. Por ejemplo, el etanol al 96 es un azeótropo súper difícil de separar y se necesitan ya desecantes especiales para poder retirarle ese 4%, 3-4% de agua remanente. Respecto a la extracción no es otra cosa más que un proceso para separar dos compuestos que estén disueltos en la misma matriz, pero uno es más afín a otra matriz que a la que era anteriormente. Imaginen que yo tengo en agua, ¿ok?, disueltos dos compuestos. Un compuesto es perfectamente soluble en agua y el otro no tan soluble en agua, pero lo conseguí disolver ahí. Si yo agrego una fase orgánica de modo tal que estas dos fases no sean miscibles entre sí, voy a poder ver la interfase entre ellas, como el agua y el aceite. Si yo las agito, las interfaces entran en contacto y el compuesto que es más soluble en esa matriz pasará a esa fase abandonando el agua. Y de esa manera ahora podré rescatar a mi compuesto y lo tengo ya en la fase orgánica y la otra se queda en la fase acuosa. O no necesariamente fase orgánica y fase acuosa, simplemente la fase 1 inmiscible y la fase 2 inmiscible. ¿Ok? Esa es una extracción típicamente líquido-líquido, y ese tipo de extracciones se pueden hacer también líquido-sólido, como por ejemplo aquella que yo recupero del rascar la sílica de la cromatografía en capa fina, ¿ok? Luego de hacer mi separación, pues tengo algo que está pegado o enlazado o interactuando fuertemente con esta matriz de sílica, y la manera en la que yo lo puedo recuperar es a esta sílica agregándole un disolvente, siendo que este disolvente no disuelva la sílica, en primer lugar, y dos, sea afín por mi compuesto. Entonces no disuelve a la sílica, pero sí disuelve a mi compuesto. Extraigo el compuesto, lo filtro y los pude separar, y esa es una extracción. Y a grosso modo esos son los métodos de filtración más importantes. También tenemos, por ejemplo, la centrifugación, ¿ok?, que es para separar emulsiones, por ejemplo, como la leche o otros compuestos como la sangre, plasma sanguíneo, entre otros, por diferencias de densidades y de afinidades entre ellos. ¿Ok? La espuma también la podemos separar con una centrifugación. No es otra cosa más que un aparato que hace girar las muestras extraordinariamente rápido, y justamente son las mismas fuerzas físicas, bueno, todas las fuerzas son físicas, estas fuerzas las que hacen que se separen esta mezcla, ¿ok?, en las 2, 3 o 4 fases que sean. Dependiendo de la magnitud de las revoluciones por minuto que tengan, será la eficiencia de la separación. Sean felices.